Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de Conversando con. En este momento tengo una invitada maravillosa, una invitada que me alegra profundamente que haya aceptado el estar aquí compartiendo este espacio conmigo, esta conversación sobre la formación en constelaciones ontológicas, esa formación y certificación del Centro Gayamá que nos permite integrar todo el lenguaje fenomenológico de las constelaciones familiares con el lenguaje simbólico de la astrología. Ella es Lady Rincón, es una psicóloga, además una mujer comprometida también con el trabajo de acompañamiento a mujeres en todo lo que tiene que ver con su imagen desde una mirada integral. Y Lady además también es consteladora familiar del Centro Gayamá de la primera corte y ahora se ha certificado como consteladora ontológica también de este centro. Lady, bienvenida. Hola Lili, muchas gracias a ti, a quienes nos ven. Es una alegría para mí estar en este espacio celebrando mi certificación como consteladora ontológica porque es una herramienta que realmente me llena el alma, que me ha permitido aprender mucho y estar al servicio de mis consultantes. Muy bien, Lady. Entonces, para quienes van a acompañarnos en esta conversación, vamos a contarle un poquito de ti. Vamos a contarle de Lady, Lady la mujer, Lady la madre también, Lady la que optó por la psicología en algún momento, esa historia que te ha traído por diferentes herramientas de conciencia. ¿Quién está siendo entonces Lady en este momento? Bueno, Lady es una mujer que desde pequeña estaba llamada a escuchar. Yo era súper pequeñita y andaba por ahí dando consejos. Y la gente me decía, es que parece una vieja, hablar con ella es como hablar con un adulto. Entonces era esa alma que estaba ahí con ese llamado a acompañar al otro a través de la escucha, a través de la palabra, en ese llamado de mi vocación, que terminó ahora que conozco el tema de constelaciones, siendo también mi proyecto espiritual. Me formo como psicóloga en la Universidad de Antioquia. Fue un proceso muy bonito, pero cuando nace mi hijo y lo diagnostican con autismo, yo en la psicología no encuentro las herramientas suficientes para acompañarlo. De hecho, me doy cuenta que no había aprendido casi nada de autismo en mi formación y empiezo a explorar otras herramientas para acompañar a mi hijo. Y dentro de esas herramientas me encuentro inicialmente con las constelaciones familiares, gracias a ti, y ahora con las constelaciones ontológicas. Muy bien, ese es el recorrido de la madre que a través de la búsqueda de herramientas para acompañar a su hijo también comienza a descubrir su propio camino de desarrollo psicoespiritual. Lady, cuéntanos un poco cómo fue para ti darle un lugar a la formación en constelaciones ontológicas. Para quienes estén llegando nuevos a mi canal o estén escuchando por primera vez el término de constelaciones ontológicas, quiero contarles rápidamente que las constelaciones ontológicas son una creación propia de Liliana Arbeláez, emergen como consecuencia de todo un camino de formación también como psicóloga, terapeuta, como cabalista, como una mujer que le dio a la astrología hace muchos años un lugar muy importante en mi vida. Yo lo digo hoy con claridad y también con mucho honor, la astrología me salvó la vida y me salvó de quedarme repitiendo diagnósticos que me impedían ver de una manera más amplia lo que realmente estaba pasando con el despertar de mi conciencia. Entonces, las constelaciones ontológicas retoman todo ese lenguaje simbólico de la astrología, no como un código para predecir la vida, controlar la vida, sino realmente como un código para comprender nuestro mundo inconsciente y sobre todo esas raíces inconscientes que conectan con lo colectivo. Y allí entonces se integran con la fenomenología de las constelaciones familiares. Esa es la herramienta en la cual Lady se ha certificado. Y quisiera que nos contara un poco cuando sientes ese llamado, ¿cierto? ¿Qué significó para ti escuchar que había una integración de la fenomenología de las constelaciones familiares con la astrología? Y si tú tenías previamente algún acercamiento a la astrología.
Bueno, Lili, la verdad es que cuando yo me acerqué a las constelaciones familiares, lo hice como con un poco de temor, porque yo decía como, ay, no, es que eso tan raro, es como si fuera una sesión espiritista, pero sin embargo, gracias a ese bagaje que tú tienes como profesional, dije como, bueno, finalmente Lili es docente universitaria, es una terapeuta de la cual tengo muy buenas referencias, entonces me abro, doy ese primer paso a las constelaciones familiares y digo como, ok, así como heredamos el color de los ojos, de la piel, el cabello, también heredamos emociones, heridas y las podemos sanar, pero cuando ya dentro del proceso de formación tuvimos los primeros pincelazos sobre constelaciones ontológicas, yo tuve mucha resistencia, porque vengo de una tradición muy religiosa, de hecho siempre me nombro como una mujer con mucha fe, yo creo muchísimo en que hay una guía que nos guía, ¿cierto? Pero desde lo que había aprendido en mi familia y en la tradición religiosa, era poner una barrera con la astrología. Entonces estuve como muy al margen del tema, pero como hacía parte de la formación en constelaciones familiares, ver algunos pincelazos, como lo nombras tú, de lo que después se amplía de manera maravillosa en la especialización, en esas prácticas pude comprender que realmente sí tenemos unos regalos del cielo al nacer y que así como tenemos que ponernos en orden con papá y mamá y con nuestro clan, también ponernos en orden con esos regalos que recibimos del cielo al nacer es importante. Entonces, me parece muy importante nombrar eso porque tengo muchas consultantes que como yo son mujeres de fe y cuando llegan me dicen como, ay, Lady, pero es que eso no es como pecado. Y yo les digo, hermosa, pues si nos vamos a la Biblia, cuando los Reyes Magos, que en realidad eran astrólogos, llegaron a Jesús, llegaron guiados por los astros. Entonces, como para que logres comprenderlo mejor, se lo digo a mis consultantes, José interpretaba los sueños de Faraón. Entonces, si alguien en esos momentos dice que interpreta sueños, es una bruja. ¿Y por qué para José sí estaba bien? ¿Y por qué para los Reyes Magos sí estaba bien? Entonces, hay como un teloncito que nos pusieron ahí, no vamos a ampliar pues el tema acá, pero quienes se han permitido explorar esos temas saben que hay algunos velos que se han puesto para ocultar algunos saberes. Entonces, esa integración desde lo que está también en ese libro que nombramos como sagrado y que para mí es un libro de mucho conocimiento, hay rastritos también de que la astrología ya hacía parte de estos primeros cristianos e incluso de los israelitas. Muy bien, qué bonito que lo nombres de esa manera porque así es, realmente la astrología es un saber milenario, es saber, conocimiento y arte, ¿sí? Porque no son fórmulas que se puedan repetir, hay muchas vertientes de la astrología, muchísimas, pero realmente es un saber milenario. Mira que yo me llevé una sorpresa porque, claro, yo también viví un poco esto tuyo, yo crecí en la tradición religiosa católica y digamos que hace algunos años mis papás hicieron un tránsito hacia el mundo evangélico y yo tenía un poco como de prevención de compartir un poco con ellos como este camino que yo vengo recorriendo, que es mío, que es mi camino del descubrir de mi propio camino espiritual. Y fue muy bonito porque, por ejemplo, cuando comencé las constelaciones familiares, recuerdo que mi papá me dijo, invítanos a un taller de esos de lo que tú haces. Y yo los invité un poco temerosa cuando mi papá me dice, después de haber visto una sesión de constelaciones, me dice, ah, pero es que esas son las cadenas ancestrales de las que hablamos en la Biblia. Él Ay, qué hermoso. inmediatamente, y eso tiene que ver, sí, claro, con esa capacidad de entendimiento y de salirse de los márgenes fanáticos y poder ver en lo profundo. Entonces mi papá me dice, ah, pero es que esto tiene que ver con las cadenas ancestrales, claro, nosotros lo entendemos de esta y de esta y de esta manera. Claro, era más el susto que yo tenía también.
porque también tenemos prejuicios de los otros lados, ¿cierto? Del lado nuestro también tenemos prejuicio a veces de que las personas no lo van a entender. Lo que necesitamos es poder desarrollar una pedagogía para explicarlo de tal manera que sí se pueda comprender. Y con la astrología me pasó algo similar, Lady, porque, y no hace mucho, no hace mucho hablando con un amigo astrólogo argentino, yo le decía, yo siento que esto hace parte de un trabajo que inclusive yo tengo ahí en ese proyecto espiritual y es poderlo compartir con mi familia, sobre todo con mis padres. Mi hijo, digamos, el resto de mi familia, pues sí están muy enterados de lo que hago y hubo una conversación muy bella no hace mucho con mis padres, donde les dije, ay, yo quiero contarles una cosa, yo quiero contarles que yo como terapeuta también me sirvo de la astrología evolutiva y más o menos les conté qué era. Y estos papás míos es que me sorprenden, dice mi mamá, ah, no, pero es que eso es un don. Mira, y comenzaron a sacarme versículos de la Biblia donde se habla de las señales de las estrellas del cielo, del caminar de las estrellas del cielo, también de este pasaje de los Reyes Magos, cómo descubrieron en esa estrella que brilló y era precisamente el indicador de que allí iban a ser un ser con una bendición muy grande, ¿cierto? Muy bonito, porque también es poderle contar a las personas que nos estén escuchando, Lady, nosotras, cada una con unos caminos de fe que aparentemente son diferentes, porque yo, por ejemplo, no recorro ninguna tradición en particular. Para mí, el camino es el amor, la conciencia, el reconocimiento de la divinidad en todo cuanto existe, ¿cierto? Pero también es poderle contar a las personas que lleguen a este video y a esta conversación nuestra, que como mujeres que están recorriendo un camino espiritual, vemos la astrología como ayudante de nuestro proceso de autoconocimiento, ¿vale? Y que si se abren un poquito a conocer realmente lo que llamamos la astrología del amor en el centro Gayamá, que no es una astrología del terror ni de la predicción, sino una astrología que nos permite recordar quién somos y a qué vinimos. Y entonces ahí quiero que nos compartas un poquito ya dentro de la formación, ya le dijiste sí a la formación, que es la especialización en constelaciones ontológicas. Para quienes nos están escuchando, en el Centro Gayama tenemos dos certificaciones en constelaciones. La primera que hizo Lady fue en constelaciones familiares. Y ahí tienen, digamos, unos primeros acercamientos a la astrología. Y luego está ya la especialización en constelaciones ontológicas que se integra plenamente la astrología. Entonces, Lady, compártenos para ti cómo fue acercarte a ese proyecto espiritual y también que le expliquemos a las personas qué es el proyecto espiritual astrológico. Bueno, para mí fue maravilloso. Esa es la primera tarea con la que nos encontramos en la especialización. Y es muy bonito porque es poder comprender en el momento en el que naciste, dónde estaba el sol, dónde estaba la luna. eh, y es muy lindo porque a veces la gente dice como, no, es que eso es muy raro. Y si nos ponemos a mirar, los campesinos incluso generación tras generación han tenido ese contacto con la luna para la siembra, para cosechar. Entonces, cuando tú sabes justo dónde estaba la luna al nacer, dónde estaba el sol, dónde está la herida, que es Quirón, cada uno de estos aspectos te trae un regalo, te trae un regalo. Entonces, la construcción del proyecto espiritual me permitió comprender de acuerdo a mi lugar, hora y fecha de nacimiento, cuáles son los aspectos positivos que me regaló el cielo, cuáles son los retos que tengo, no para verlos como una sentencia, sino como un camino de corrección, y también cuál es mi propósito. En el caso mío fue muy bonito encontrar que todo este tiempo estuve caminando hacia mi propósito. Lo nombro así porque en ocasiones hay personas que eligieron la carrera por que era la misma carrera de los papás, porque no hubo dinero, porque se embarazaron y todo hace parte. Todo hace parte porque todo lo que vivimos como es perfecto, pero en el caso mío fue muy bonito encontrar que en mi proyecto espiritual aparece muy claro que yo vine a acompañar a otros a sanar y a sanar desde la palabra. Entonces, esa formación como psicóloga es muy valiosa y aunque ahora acompaño más como terapeuta, ¿cierto? Que como psicóloga, eh, es muy bonito poder comprender a qué vine, ¿cierto? Y hago ya como mi llamadito desde mamá a los papás que nos ven
y es que cuando conocemos el proyecto espiritual de nuestros hijos es demasiado hermoso. Entonces, en el caso de Santi, que es menor de 14 años, Juanjo y yo decidimos construir el proyecto espiritual de Santi y fue súper hermoso porque Santi por su autismo se tardó mucho en hablar, pero cuando empezó a hablar una de sus palabras favoritas es: vamos a explorar, vamos a explorar. Y cuando yo me encuentro que en el proyecto espiritual de Santi dice, es un explorador que vino a viajar por el mundo y a nutrirse de otros saberes para ponerlos al servicio de la humanidad. Entonces, primero digo como, ay, qué hermoso, o sea, su alma ya sabía que él vino a explorar y dejamos de entrar en la presión de es que esa materia que te cuesta tanto, te la meto y te la meto, no, tú viniste a ser un viajero, si bien hay unas cositas que el sistema nos llama a hacer, como por ejemplo a ir al colegio, aprender a leer, a escribir, es comprender que él ya vino por un propósito y que si nosotros conocemos ese propósito y vamos acompañándolo, va a ser para él más fácil llegar a recorrer ese camino que vino a recorrer, que igual va a tener sus retos, ¿cierto? Porque los retos los tenemos todos, pero cuando papá y mamá nos acompañan desde ese conocimiento, es mucho más fácil. Tocas un tema muy bello porque para mí también ha sido fundamental en el respeto profundo del proyecto espiritual de mi hijo, acompañarlo como quien tiene una planta y conoce realmente cuál es la tierrita que necesita, cuánta agua necesita, cuánta luz, ¿cierto? Porque acompañar a los hijos es acompañar semillitas cósmicas, semillitas de la divinidad para que realmente cumplan su propósito y no para que vengan a alienarse a los deseos de nuestro ego, ¿cierto? Sin embargo, ahí también hay que hacer un llamado y tener mucho cuidado porque hay personas que desde un ego enfermo pretenden que con el proyecto espiritual de su hijo van a evitar que vivan los aprendizajes. Y pues claramente en el Centro Gaia Mano promovemos eso, promovemos el respeto profundo por el desarrollo de cada ser humano y como padres el llamado a conocer ese proyecto espiritual es para poder acompañar. Y además, ¿quién va a acompañar bien a un hijo en su proyecto espiritual? Quien también conoce su propio proyecto y hace también su propio trabajo. Lady, durante la formación pasó algo muy hermoso que para mí, digamos, ha sido una de las experiencias que me ratifican y me permiten dar gracias por esta gracia, por esta bendición de las constelaciones ontológicas, y es tu experiencia al descubrir el tema de la herida. Ahorita nombraste la herida, para quienes no conocen de la astrología y apenas se están acercando, en nuestro proyecto espiritual hay un... Hay una coordenada, hay un aspecto astrológico que nos va a venir a mostrar una herida fundamental que no tiene que ver ni con papá ni con mamá, que tiene que ver realmente con aspectos de lo que ha sido el recorrido de nuestro ser en las diferentes vidas, porque también es importante que entendamos que las constelaciones ontológicas amplían la mirada hacia lo que llamamos la reencarnación, ese proceso de la conciencia que va y viene para vivir muchas experiencias y poder llegar realmente a integrarse como el amor que somos. Entonces, esa herida, que llamamos la herida quironiana, donde está Quirón en nuestro mandala astrológico, pues va a señalar un lugar de dolor, un lugar de reto, un lugar de dificultad, pero que nos duele. Y que a veces yo he escuchado astrólogos, amigos y amigas que dicen, por la herida de Quirón es por donde entra la luz. Yo digo, no, por la herida de Quirón es por donde Por sale la donde luz, sale la porque luz. la luz ya está aquí adentro, ¿cierto? Necesitamos por ahí salir. Entonces, la experiencia contigo frente a lo que fue tu herida, cuando primero la comprendiste estudiando tu proyecto espiritual y luego la constelamos, pues eso es muy bonito. Compártenos un poquito de esa experiencia para ti, ¿cómo fue? Bueno, mi herida, mi hermosa herida, que es a través de donde sale la luz, está en la casa 12, eh, junto a mi, a mi sol, que es Géminis, y mi nodo norte, que es donde voy, ¿cierto? Entonces, esa herida tiene que ver con la comunicación, con ese miedo a nombrar las cosas y, y como la herida se manifiesta desde que nacemos, ¿cierto? Entonces, yo tuve un trastorno del lenguaje muy marcado, todavía lo tengo.
y a mí me habían declarado en mi casa como muda. O sea, la niña era la muda. Venimos de una familia de raíces campesinas, entonces me dieron caldo de loro, pobre loro, vino de consagrar, bueno, me hacían todos los remedios caseros para que yo pudiera hablar. eh, y no, la niña no hablaba, de hecho hasta muy grande no se me entendía lo que decía. En estos momentos en mi comunicación la gente dice como, ay, como es de gestual, no, es que yo tengo que hacer mucho movimiento para que el sonido salga bien o lo mejor posible. Entonces fue muy bonito comprender eso, comprender que justo esa herida está ahí en la comunicación, y que cuando lo comprendo y lo sano, puedo abrirme a acompañar a otros a sanar desde la palabra. Y es algo súper lindo, Lili, porque yo no hablaba, mi mamá eh, siempre ha sido novelera, entonces mi mamá se estaba viendo una novela y el día que se acaba la novela, eh, yo que no decía ni mamá ni papá ni nada, dije, se casaron. Y entonces cuando yo construyo ese proyecto espiritual, logro comprender que no solo vengo a acompañar a sanar a los otros a través de la palabra, sino que me encanta que la gente se case, y por resonancia llegan a mí personas que quieren tener pareja, o que quieren sanar cosas en su matrimonio. Entonces es como eso, es como Uno se destina, a uno través de se lo esta destina. palabra que ha costado salir, ahora acompaño a otros a sanar sus heridas para poder construir luego en pareja. Hermoso, hermoso, porque es como desde esa semillita, que de eso nos habla James Hillman, la bellota, la semilla ya nace con todo el potencial de lo que va a desarrollar durante todo su proceso espiritual, durante todo su viaje del héroe, que también lo retomamos mucho aquí en el Centro Gayamá. Entonces, imagínate esa niña, yo recuerdo que decías que tenías como 5 añitos cuando esa primera palabra salió, ¿cierto? Se van a casar o se casaron. Y entonces ahí también estaba la semilla de esa mujer que a través de la palabra y de su ejercicio de la palabra, porque es algo que yo admiro profundamente en ti. Yo he visto tu proceso de sanación de la palabra, yo he visto tu proceso de pronunciación, ese cuidado que cada vez tienes más con pronunciar adecuadamente, con que se dé la vocalización. Y es hermosísimo porque gracias a ese trabajo que tú has hecho y que está ahí en ese proyecto espiritual, porque si mal no recuerdo, también tienes a Mercurio ahí cerquita de tu Sol, ¿cierto? Entonces, claro, una conjunción de Sol, Mercurio, Quirón y Nodo Norte en Géminis en casa 12, que además eso tiene que ver incluso con tu gestación, porque la casa 12 básicamente también nos dice, mira, durante tu gestación, esto fue parte de lo que hizo contexto. Y también la casa 12 nos habla de lo que traemos de otras vidas. Y entonces es todo ese bagaje que traes para poder continuar ese proceso de desarrollo espiritual. Es hermosísimo. ¿Tú recuerdas en el proceso de las constelaciones, cuando miramos esto, qué pasó? Sí, porque resulta que también estábamos constelando cáncer, que es donde tengo mi ascendente y donde tengo la cruz del infortunio. Entonces, fue muy bonito porque hay alguien muy cercano a mí que activa la herida, ¿cierto? Entonces, poder ver con amor y poder ver que es el papel que viene a representar, ¿cierto? Me permite ir soltando ese temor en este momento, por ejemplo, de hacer un video que va a ver esa persona y que van a ver el resto de mi familia y poder decir, sí, es que yo que he recorrido un camino religioso, porque muchos recorren un camino espiritual sin estar en una religión, y que sigo sintiéndome parte de mi religión, puedo hablar también de astrología y puedo reconocer que así como nos guiamos durante muchos años para cultivar de acuerdo a la luna, en el cielo no solo está la luna, entonces si es importante la luna, ¿cómo no va a ser importante el sol y los planetas? No, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces,
comprender es sanar. Entonces, cuando tú logras comprender cuál es la herida, qué te activa la herida y que es a través de ese sanar la herida que va a salir la luz, todo empieza a fluir de una manera muy bonita y eso me permite estar hoy acá hablando de este tema. Muy bien, las personas que nos están escuchando seguramente estarán diciendo, bueno, pero ¿cómo es eso de que constelaron la herida? ¿Cómo nos explica Lady eso de constelar la herida? Porque digamos que a este momento ya muchas personas comprenden que es constelar los ancestros, ¿cierto? Ah, no, es que yo constelé las mujeres de mi clan porque tenía una herida en lo femenino, constelé los hombres de mi clan porque tenía un asunto de violencia y maltrato, constelé la relación de pareja. Digamos que ahí ya hay una comprensión, una masa crítica interesante en la humanidad que comprende qué es constelar el clan familiar, Lady. Pero entonces, ¿qué es constelar el proyecto astrológico? ¿Qué fue constelar la herida quironiana, por ejemplo? Bueno, es muy bonito porque en el proceso de formación, porque sé que este video lo ven también muchas personas que están diciendo, "Oye, ¿será que me certifico?" En el proceso de formación, no solo hacemos constelaciones prácticas dentro de las inmersiones entre nosotros mismos como compañeros, sino que también tenemos como parte de las tareas constelar a dos consultantes, ¿cierto? Entonces, tanto en las constelaciones que yo he hecho para mí, como las que he hecho para mis consultantes, porque ya yo venía con un espacio de constelación eh, al servicio antes de empezar la especialización. En el caso mío, y es algo que promueve el Centro Gaia Ma, podemos constelar con representantes humanos o con otras pantallas o con los dos, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que se hace en este proceso de constelación, primero y fundamental, es que la persona conozca su proyecto espiritual, ¿cierto? Así como cuando vamos a constelar un tema de la familia o de la empresa, tenemos que hacer una revisión de qué está pasando, ¿cierto? Y qué es lo que nos duele, qué es lo que nos preocupa. Entonces, igual, en el proceso de constelaciones ontológicas es fundamental conocer nuestro proyecto espiritual y a partir de ese proyecto espiritual mirar qué queremos constelar, ¿cierto? En el caso mío, yo constelé el tema de la herida porque era fundamental para mí saber cómo sanarla, porque aparte está mi nodo norte, el nodo norte es hacia dónde vamos, ¿cierto? Pero he acompañado a personas a constelar, por ejemplo, su propósito, a qué vinieron a este plano o diferentes temas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es construir una pregunta con base a ese conocimiento que tenemos y a lo que nuestra alma está pidiendo conocer. Eh, para mí siempre es súper importante y lo aprendí de ti, Lili, el proceso de meditación. Siempre que yo voy a constelar a alguien, le digo, no, te vas a llevar esta meditación a casa, la vas a hacer durante una semana, donde vas a pedir ver y vas a pedir la fuerza para integrar lo que veas y la luz para encontrar la solución más amorosa, porque eso nos permite también ir afinando la pregunta. Entonces yo digo que en general la vida es una constelación. Cuando tú dices pido ver y pido la fuerza para integrar lo que vea, eh, la vida te permite ver eso que necesitas ver, ¿cierto? Entonces, eso permite que la persona también, a medida que vaya diciendo pido ver y pido la fuerza para integrar lo que vea, le vaya surgiendo realmente qué es lo que quiero ver, ¿cierto? Entonces, cuando tú llegas ya a la constelación, se designa como los personajes, así como en las constelaciones familiares elegíamos papá, mamá, eh, el alma que siempre tiene que estar. En constelaciones ontológicas también se designan un personaje que puede ser la luna, que puede ser el sol, que puede ser la herida, que puede ser Lili. Y es hermoso porque cuando tú pides ver y estás listo para ver, la vida te lo muestra. En el caso mío, yo siempre lo nombro como la divinidad te lo muestra y es eso, es poder usar otras pantallas o a través de representantes humanos, sentir esa energía
que nos permite tener la respuesta a lo que estamos preguntando. Pero como dices tú mismo, Liliana, es algo que hay que vivirlo, ¿cierto? Uno lo cuenta y eso se queda así porque finalmente nuestra mente es subjetiva, ¿cierto? Entonces cada uno se va a imaginar una cosa diferente. Entonces la invitación es que se acerquen a los espacios de Liliana o a los espacios míos y digan, yo voy como participante a verlo y a vivirlo porque es realmente algo que hay que vivir para poderlo comprender. Así es. Digamos que siempre hacemos un esfuerzo por tratar de explicarlo, porque no se trata de no explicarlo, sí hay formas de explicarlo. De hecho, Hellinger buscó formas de explicarlo, las constelaciones familiares. Yo misma tengo un documental en este canal de YouTube para que las personas puedan verlo, quien esté interesado, se llama Raíces en la Tierra, Raíces en el Cielo. Ya está la primera parte, que es precisamente sobre constelaciones familiares. Vendrá seguramente luego la segunda parte, que es de Raíces en el Cielo, donde hablaremos de constelaciones ontológicas. Pero como es una herramienta fenomenológica, la fenomenología nos dice hay que estar inmersos en el campo para poder entender. Entonces, yo, por ejemplo, puedo explicarle a una persona que nunca haya conocido el agua, cómo es el agua, cómo se siente el agua, cuando uno se mete en el agua, cómo lo siente, cómo puede nadarse en el agua, si el agua está caliente, si el agua está fría. Yo puedo explicarle teóricamente a una persona que no conozca el agua, ¿cierto? Imaginémonos a alguien de que no sea de este planeta, porque claramente en este planeta todos conocemos el agua, alguien que no sea de este planeta y que yo le esté explicando el agua, no me lo va a entender hasta que yo no lo lleve, le muestre el agua y se meta al agua y tome agua y diga, ah, ahora entiendo esto que me decías. Así son las constelaciones, son una experiencia viva, tanto las constelaciones familiares como las ontológicas. Y es aquí importante. Lady nos decía, para poder llegar a una constelación hay un proceso y el primer paso es conocer el proyecto espiritual. Entonces, en el Centro Gayama, todos los consteladores ontológicos hacemos pedagogía de la astrología natal. Nosotros no trabajamos con astrología de progresiones ni de tránsitos, sino con astrología natal. Y esto es, trabajamos únicamente con las coordenadas de nacimiento. Partimos de reconocer, ya hay demasiada información en las redes sobre astrología, pero las personas no están conociendo su proyecto espiritual astrológico, no están conociendo dónde estaba su sol cuando nació, dónde estaba su luna, dónde estaba su ascendente, su descendente, su bajo cielo, su medio cielo, qué estaba pasando en la casa 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la 12, qué configuraciones había ahí. Y esas energías que nosotros llamamos energías arquetipales, cómo estaban impactando la psique primigenia de ese bebé que estaban haciendo, de ese bebé que es un cuerpo lleno de información y que en el momento de inhalar por primera vez es como si le diéramos enter a toda esa programación arquetipal que tenemos que se va a ir desarrollando en cada uno de los septenios. Entonces nacemos con todos los dones, sí, como una semillita de roble, ya tiene toda la información del roble que va a llegar a ser, ¿cierto? Pero una semillita de roble primero tiene que sembrarse, luego va a ser una plantulita frágil, luego va a ir ganando fuerza hasta que un día es un gran roble. Y si en vez de roble pensamos en un árbol frutal, entonces será una plantulita frágil, va creciendo, luego será un gran árbol y luego va a dar frutos. Ese es el proceso también de la semillita que somos. Y por eso para nosotros, como nos lo decía Lady, es tan importante que nuestros consultantes primero entren a un espacio psicopedagógico de comprender su proyecto espiritual. Y ahí es donde va a emerger la pregunta de, ah, así como Lady. Lady se encuentra con su proyecto espiritual y dice, ahora entiendo, esta herida mía, esto que me pasó hasta los 5 años, esto estaba en este proyecto. Y entonces ahora yo cómo lo constelo, ojo con esta clave, para que me llegue como respuesta de lo más grande, de la divinidad, de los arquetipos, como tú quieras nombrarlo, me llegue la respuesta de dónde están las pistas para yo superar esa herida. Y esto es muy lindo, Lady, y quisiera que nos compartieras también sobre lo que son las bendiciones que se reciben, porque la astrología pues, se ha presentado mayoritariamente como algo determinista, como algo fatalista,
Y pues la astrología aquí para nosotros es otra cosa, ¿cierto? Son las pistas de cómo jugar bien el juego, son las pistas de dónde están los retos para superar, son las pistas también a través de las constelaciones. Es como si descargáramos esa información del mundo, de lo más grande, del mundo cuántico también, del campo cuántico, eh, para cada persona. Porque no todo quien tiene, no todas las personas que tienen la herida de Quirón en casa 12 en Géminis están viviendo exactamente lo mismo que Lady y no van a desarrollar el proceso de sanación, superación o comprensión de esa herida de la misma manera. Entonces ahí quiero que nos profundicemos un poquito, Lady, ya en la experiencia de la constelación como tal. Desde tu experiencia en todas estas horas de vuelo que tuviste, de constelar tantas cosas, constelar el sol, constelar la luna, constelar la casa 7, constelar el signo de cáncer, ¿cierto? Constelar tantas posibilidades que tenemos en ese mundo astrológico. ¿De qué te diste cuenta tú? ¿Quién es el que nos habla? ¿O cómo aparecen esos mensajes? ¿Eso es magia, Lady? ¿O realmente qué es lo que está sucediendo allí? Que esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Bueno, lo que yo siempre le digo a las personas que vienen a la consulta y me dicen es que, y es que eso cómo fue, ¿y por qué sabían eso de mí? No, el otro no sabía eso de ti, de hecho yo no lo sabía, es tu alma la que lo sabe. Entonces cuando yo estoy constelando algo, mi alma ya lo sabe. Entonces así como cuando somos chiquitos y hay una pelea en la casa y no nos dicen nada, el alma ya sabe que mamá está triste, que papá está estresado, así no nos lo nombren. Cuando nosotros venimos a este plano, el alma ya sabe a lo que vino, ¿cierto? Y el alma ya sabe cuáles son los retos. Entonces lo que estamos haciendo es como reconectar o recordar eso que ya traíamos, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque es como yo siempre digo, ¿tú le has dicho alguna vez a una amiga, te llamé con el pensamiento y me dice, sí? Y yo le digo, sí, nosotros sin entrenar nos podemos llamar al otro con el pensamiento. Imagina todo lo que pueden hacer los seres que se entrenan. Entonces, si tú a través de esa meditación te estás entrenando para ver lo que necesitas ver y el constelador que te acompaña también se entrena a través de la meditación, de una alimentación sana, de un equilibrio. Entonces es como que ese te llamé con el pensamiento, es como que pusiéramos más antenas de telecomunicación para que haya más conexión. Entonces, es eso. A través de la física cuántica se puede explicar y es que todos estamos conectados energéticamente y cuando alguien llega a una constelación, así sea por primera vez a servir, es porque le correspondía estar ahí. Y cuando te eligen para hacer una persona, para representar un personaje, hay algo de tu alma que conecta con ese personaje que estás representando. Entonces ahí es cuando logra emerger esa respuesta a través de las sensaciones del cuerpo o a través de esa carta, ese muñequito que tú eliges que te está dando esa información y aparte como el alma ya lo sabe, entonces ve lo que necesita ver, ¿cierto? Así como cuando tú dices, no, es el carro de mis sueños, es X, tú sales y tú ves ese carro por todas partes, ¿cierto? Entonces así cuando tú te preparas para ver a través de una imagen, tu alma permite que saques eso que está ahí, que tú necesitas ver, que es una imagen que si yo se la muestro a otra persona, quizás no tenga pues como, no va a haber lo mismo, por eso no somos nosotros diciéndole a la gente, mira, es que lo que te salió fue eso, no es tú que ves acá, tú qué sientes con esto, ¿cierto? Entonces es realmente muy bonito cuando la gente logra comprender que es que ese conocimiento ya lo tenemos acá y nosotros lo vivimos de una manera muy linda con Santi cuando le leímos la carta de los 7 años, que es algo que incluso quienes conocen sobre la pedagogía Waldorf se hacen en los colegios de metodología Waldorf. Entonces nosotros le leímos a Santi la carta donde le decíamos que él estaba en el cielo y desde el cielo eligió a Juanjo y me eligió a mí, una carta muy bonita que hicimos desde el corazón. Y Santi, que todavía tenía su autismo muy marcado en ese momento, lloraba con un sentimiento así como que estuviera recordando cuando nos eligió desde el cielo y dijo, este va a ser mi papá, este va a ser mi mamá. Entonces es eso, estamos es recordando porque el alma ya lo sabe.
Qué bonito lo explicas, qué bello lo explicas. Yo me siento muy honrada cuando invito a quienes han sido mis aprendices a estos espacios para conversar, porque claramente es un año de recorrido, de conversar, de entrenarlos, de mentorearlos, pero cuando llegan a este espacio salen con unas comprensiones que yo misma digo, qué belleza, cómo lo integró. Me encantó esa imagen de activar antenas. O sea, activamos una cantidad de antenas que sí tenemos, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema de percepción, se quita velos con el proceso de meditación, con el proceso de preparación, nos enfocamos mentalmente para poder llegar a ampliar la banda de recepción y escuchar lo que nuestra alma ya sabe, porque siempre lo ha sabido. Entonces, realmente, ¿para qué sirven estas herramientas? Para quitar velos y salir del piloto automático. Velos que ha puesto nuestro ego, velos de miedo, culpa y vergüenza, aprendidos a través de las relaciones con papá y mamá, con la cultura, con la escuela. Nos da miedo sacar nuestra luz, la luz que sí trajimos, y estas herramientas y sobre todo las constelaciones ontológicas nos ayudan a decir, no, ven que tú no viniste a replicar los mandatos de papá y de mamá. Tú no viniste a replicar los mandatos de una sociedad que se ha desconectado de lo sagrado. Tú viniste a recordar que eres un ser divino, una chispita divina, concebida en el amor, que además eligió nacer con ese papá y esa mamá, y que a través de estas herramientas tú puedes comenzar primero a estudiar sobre ti mismo, a aprender sobre ti mismo, a quitarte esos velos de percepción que te dan miedo, culpa y vergüenza de ser quien eres, de recibir los mensajes. Hay personas que me dicen, Liliana, entonces realmente es el sol hablándonos desde el lugar del sol. Sí y no. Vamos a entender esto. Cuando nacimos, el sol estaba en un lugar. Por ejemplo, cuando Lady nació, estaba en Géminis, ¿cierto? Cuando yo nací, estaba en Cáncer. Ese sol estaba vibrando de una manera muy diferente. Entonces, se trata de vibración. Y esa chispita solar de Lady tiene mucha vibración geminiana y la mía tiene taurina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es como una canción. Cuando tú te vas a un lugar y escuchas una canción y se te queda, ta, 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 ¿cierto? La canción de Lady tiene unas notas diferentes a mi canción. La canción que estaba cantando el sol en ese momento, para que lo entendamos así, el sol estaba vibrando una energía. Vamos a imaginar que es una canción. Cuando Lady respiró por primera vez y todos los sentidos de esa bebé escucharon la canción del sol, percibieron en su cuerpecito la tonalidad de ese calorcito o de ese frío, dependiendo en qué época del año haya nacido, si nació de día, si nació de noche, va a quedar grabado en su psique. Y yo nací en un mes donde estaba vibrando una canción con unas notas diferentes. Entonces es ahí donde aparece algo tan hermoso. Y es el sol a todos nos ha regalado unas tonalidades diferentes en la vibración de nuestro corazón. Y esa vibración la vamos a ir desarrollando. Por eso tampoco nacimos para ser iguales. No nacimos para hacer repeticiones. Cada uno es único y diferente. Ahora, ¿qué sucede en una constelación? Que resulta que mi corazón ya tiene la memoria de ese sol. Por eso también es un recordar, porque ya todo está aquí adentro. Entonces, cuando entramos en una constelación, la resonancia que se da entre esa energía solar y la energía de mi corazón permite que emerja. Y ahí ese es un concepto clave del pensamiento complejo. Los emergentes, lo que emerge en el campo, que no controla el constelador, que no controla quien está constelando, y ahí es donde nosotros decimos, lo más grande participa en nuestra constelación. Yo hago la pregunta, el constelador es el transductor, pero lo más grande, incluida mi alma, está ahí trayendo el mensaje a través, como lo dice Lady, de las sensaciones corporales, de las frases sanadoras, de los movimientos que se dan entre los personajes, si estamos utilizando objetos simbólicos del objeto simbólico que está representando el sol, si estamos utilizando imágenes simbólicas de la imagen que emerge cuando elegimos algo para que el sol nos hable, el sol arriba y el sol adentro. Entonces, sí, sí hay una interconexión. Y con esto termino para darle la palabra a Lady. Somos puentes. El ser humano es un puente entre el cielo y la tierra. El ser humano está resonando tanto con sus relaciones familiares, ancestrales,
cómo con esas coordenadas astrológicas y estar en el lugar que nos corresponde. En constelaciones familiares ocupa el lugar que te corresponde, en el rol que te corresponde. Y en las constelaciones ontológicas es, recuerda tu proyecto espiritual y para qué se te dio permiso de venir al planeta Tierra, porque es el regalo más maravilloso que se nos dio. Estar aquí es realmente un regalo, celebrar que estemos aquí en este momento, ampliando la conciencia, pero tienes una responsabilidad. Vinimos a cumplir con un proyecto espiritual. Entonces, Lady, a partir de ese proyecto y de esta formación que viene cualificando, porque bueno, tú dices, es que yo ya traía este proyecto aquí. Claro que sí, ella ya lo traía. Sí o sí lo iba a hacer, ya lo estaba haciendo antes de cualificarse. Lo que pasa es que formarse es para cualificarnos y hacerlo mejor. ¿Qué te aportó esta formación para desarrollar mejor ese proyecto espiritual y servir mejor a los seres que llegan a tu consulta? Lili, yo realmente siento mucho amor y gratitud por esta formación, que es tu hijito. Eh, y yo siempre, porque hay varias personas que me han dicho como, ay, Lady, me recomiendas esa formación. Yo les digo, es que Lili es una mujer que se ha formado tanto y que entrega de una manera tan amorosa y generosa todo ese conocimiento que ha venido eh, interiorizando, porque no es solo aprendiendo, sino pasando por el cuerpo y por el alma durante años, que es demasiado valioso. O sea, lo que recibimos del Centro Gayamay, lo que recibimos de Liliana, es realmente muy valioso. O sea, ¿cuántos años me hubiera tocado a mí estudiar para lograr tener como esa síntesis tan maravillosa que tú nos entregas? Entonces, es una herramienta muy, muy poderosa, es una herramienta que realmente me permite a mí comprender que iba por el camino que era, pero que me permite, como cuando usas el GPS, ¿cierto? No perderte, no perderte tanto al menos. Entonces, para mí, haberme formado ha sido muy valioso a nivel personal, eh, poder acompañar a mi hijo desde un conocimiento de su proyecto espiritual y es la invitación a los papás que conozcan primero su proyecto y que conozcan el de sus niños pequeños o si tienen hijos que están próximos a ir a la universidad, el mejor regalo que les pueden hacer es decirle, ven, porque ya es decisión de ellos después de los 14 años, decirle, ven, porque no te permites conocer tu proyecto espiritual, porque vamos por la vida así como cuando salimos de viaje y no conocemos la ruta, ¿cierto? Entonces nos metemos por allá y vamos perdiendo mucha energía, ¿cierto? Entonces, siento que, y lo va a nombrar como lo he nombrado en otros espacios, decíamos, ningún niño viene con un manual y ahora comprendemos que sí venimos con un manual y que ese manual es nuestro proyecto espiritual construido a través de la carta natal. Entonces la invitación es para quienes están ahí coqueteando con formarse, realmente es una formación muy valiosa y para quienes están acá porque les interesa el tema, que se animen a conocer su proyecto espiritual, a estudiarlo y si tienen hijos también a que ellos puedan conocerle. Lili, muchas gracias por este espacio. Hermosa, muchas gracias a ti por aceptarlo y sobre todo porque sé que desde ese proyecto espiritual tuyo vas a acompañar a muchos seres que resuenan con tu propuesta. Cada vez más desde el Centro Gaia Más se le invita a nuestros aprendices a que vayan encontrando ese lugar donde se les abre el camino. Hoy la invitación es para las familias. Necesitamos cada vez más en la humanidad familias conscientes, papás y mamás que recuerden su propio proyecto espiritual para poder acompañar de la mejor manera a sus hijos e hijas también, para que los hijos y las hijas puedan recibir los nutrientes que necesitan y no los que a nosotros se nos ocurre, ¿cierto? Si yo no sé de plantas, puedo echarle mucha agua y puedo terminar empantanándole la agüita. Lo mismo sucede con los hijos. Conocer el proyecto espiritual no es para evitar que les pase la vida. No, 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 no. La vida les va a pasar como nos pasó a nosotros. Conocer el proyecto espiritual no es para evitar que nos pase la vida, sino para tener el músculo del alma bien desarrolladito a la hora que la vida nos traiga nuevas canciones para bailar, nuevos retos para superar. Y de eso se tratan las constelaciones ontológicas.
Para quienes estén interesados entonces en los servicios del Centro Gayamá, la formación, los servicios de Lady, con este video vamos a dejar todas sus redes, sus medios de contacto. También ya la pueden encontrar en el directorio del Centro Gayamá. El Centro Gayamá tiene un directorio oficial, tanto de consteladores familiares como de consteladores ontológicos. Allí usted va a encontrar realmente quién se ha formado en este centro bajo la tutoría, mentoría y acompañamiento de Liliana Arbeláez, que no solamente forma para que sean buenos consteladores en el sentido de la técnica, sino sobre todo para que sean almas responsables de su propio proyecto con una apuesta ética a la hora de acompañar a otros seres humanos. Así que, Lady Corazón, yo honrada de certificar tu proceso, que básicamente es un poder decir, fui testiga del proceso de ella, pero el testigo más importante de lo que es tu proceso, tu camino y lo que viene en este portal que se abre realmente es tu propia alma. Un abrazo, bendiciones y bueno, les invito a darle like y a seguir el canal para que esta conversación pueda llegar cada vez a más personas.